Bueno, buenos días, mi nombre es Tomás Amelio, soy psicólogo y trabajo en temas de neurociencias y el título del trabajo es Modelos predictivos de arousal. ¿Es posible predecir la actividad electrodérmica a partir de señales cerebrales? El estrés es un importante fenómeno adaptativo que implica procesos a múltiples escalas, se expresa, por ejemplo, a partir del afecto y también en el arousal entendido como excitación fisiológica de un organismo. Y el estrés en sí es adaptativo porque puede ayudar a reconocer los estímulos ambientales que son relevantes y prepararse para ya sea abordarlos o evitarlos. La fisiología del estrés se entiende bastante bien a nivel hormonal, a nivel endocrino, pero la parte conductual tiene múltiples dimensiones, por ejemplo el arousal afectivo, y resta por conocerse algunas cuestiones en relación a eso. Esta arousal se expresa como un aumento en el ritmo cardíaco, cambios en el tono muscular, pero también como cambios en la actividad de las glándulas sudoríparas. Lo que ocurre entre el cerebro y la sudoración es objeto de investigación, aunque algunas pruebas de que las fuentes cerebrales, la actividad electrodérmica, serían subcorticales existen. Es decir, que la fuente de esta señal sería, o se encontraría por debajo de la corteza cerebral. Así lo que podemos preguntarnos es cuál es la relación que existe entre EEG y actividad electrodérmica en el contexto del arousal. Y esta arousal puede medirse en múltiples niveles. Si tuviéramos datos ilimitados, podríamos aplicar métodos predictivos utilizando Machine Learning y realizar análisis intrasujetos sin mayores preocupaciones. Por ejemplo, si tuviéramos miles de autorreportes por cada participante, pero obviamente este no es el caso generalmente. Normalmente tenemos 40 autorreportes en cada participante, o a veces incluso menos. Si bien tenemos muestreo continuo de EEG y actividad electrodérmica y otras medidas fisiológicas. Así que esto lo que nos trae es un desafío de que si queremos aplicar Machine Learning para predecir arousal de los participantes, tal vez tenemos que simplificar el problema. De esta forma, la propuesta para este trabajo fue realizar predicciones de arousal a partir de EEG, pero en vez de usar como Grand Truth de arousal los autorreportes subjetivos de los participantes, utilizamos su actividad electrodérmica, o sea, como una medida de proxy, con la idea de aumentar la cantidad de épocas que nos permitan implementar de una mejor forma modelos de Machine Learning. Así, lo que se entrenarían son modelos con inputs y outputs continuos de EEG y actividad electrodérmica para extraer la mayor cantidad de información posible de cada época. Existe un conjunto de datos que nos brinda la posibilidad de estudiar el arousal subjetivo durante la tarea emocional, con registros tanto de EEG como de actividad electrodérmica en 32 sujetos, que es la DEEP Database. En DEEP, la tarea emocional consiste en presentar a los participantes 40 videoclips musicales con contenido afectivo que fue validado previamente, y cada video iba seguido de un autorreporte de los participantes según algunas dimensiones afectivas, por ejemplo arousal. Sin embargo, para este trabajo yo me centré únicamente en las medidas fisiológicas, particularmente en EEG y en actividad electrodérmica que presentan los participantes en esa tarea afectiva. Para el preprocesamiento de los datos llevé a cabo una serie de pasos que van desde la organización de los datos según estándares PIDS, ¿sí? Que es una forma de organizar los datos para que sea más transferible entre investigadores. Luego la segmentación de los datos de forma automática, ¿sí? La segmentación de las distintas partes del experimento en cada sujeto. Luego el preprocesamiento de EEG y de las medidas periféricas, principalmente de actividad electrodérmica. Como primer paso de este preprocesamiento, y en particular en EEG, implementó un filtro pasabajos de 49 Hz. De esta forma lo que evitaría es la frecuencia relacionada al power line en los 50 Hz, ¿sí? Además de descartar otras señales que no tienen que ver con cuestiones fisiológicas, tal vez más rápida. Y después para actividad electrodérmica, lo que hice fue implementar un filtro pasabanda con límites en 0.05 y 5 Hz, como límites inferior y superior respectivamente, ¿no? El filtrado de las ondas de frecuencia más lentas, de 0.05 Hz, lo que haría es eliminar los cambios tónicos, o sea, de baja frecuencia, la señal de EDA, mientras que la limpieza de señales por encima de 5 Hz lo que haría es evitar artefactos cuyo origen no tienen que ver con actividad del sistema nervioso. Como podemos ver, antes del procesamiento los datos eran bastante ruidosos. Este es un ejemplo del Power Spectrum del sujeto 1, mientras que después pudimos lograr una mejor calidad de las señales con una visualización que se asemeja más a cuestiones fisiológicas. En cuanto al modelado fisiológico, el enfoque estadístico en términos generales consistió en aplicar regresión Rich, tanto de la media como de la varianza, de las épocas de actividad electrodérmica, basándome en matrices
matrices de covarianza de eje en distintas bandas de frecuencia. Se conservan diferentes modelos, como realizar un trabajo reciente de Sabay y colaboradores en 2020, que realizaron predicción de actividad muscular a partir de magnetoencefalografía. Estos modelos representan distintas hipótesis del proceso de generación de los datos, y lo que los distingue es esencialmente hasta qué punto cada uno de estos modelos utiliza la estructura de correlación de los datos. Así, primero tenemos el modelo Upper, que toma la matriz de covarianza así tal cual, y bueno, como es redundante, lo que hacemos es tomar el triángulo superior de esa matriz. Luego tenemos ciertos modelos que pueden mejorar la regresión, filtrando algunas cuestiones de la señal, algunas distorsiones, considerando la varianza entre los sensores, como por ejemplo a partir de filtros espaciales como el de Spock, y con los Riemannian embeddings. Pero también algunos modelos más naif, como el modelo Diag o diagonal, que mira el power spectrum de la señal, ignorando los términos cruzados de la covarianza de la señal. En cuanto a resultados, es un boxplot para la tarea de predicción de la media de la actividad electrodérmica. En el eje Y tenemos los distintos modelos probados, mientras que en el X se representa la performance de cada modelo, y los puntos representan la performance media de un solo sujeto en two-fold cross-validation. Y así, según los análisis realizados, ninguno de los modelos probados pudo saturar la predicción por azar para la predicción de la media de la actividad electrodérmica. Sin embargo, al probar estos modelos, pero para la predicción de la varianza de la actividad electrónica, encontramos resultados más alentadores. Una vez más, cada punto es un sujeto, y como podemos ver, no solo la mediana del R cuadrado de los modelos, como el modelo Diag, está por encima de 0, sino que además para la gran mayoría de los sujetos tenemos predicciones positivas. En estos gráficos estamos viendo el panorama general de la performance de todos los sujetos para distintos modelos, pero si nos centramos en la predicción a nivel de la época, en sujetos particulares, por ejemplo, sujetos 15 y 16, veríamos las siguientes predicciones. En rojo es la señal de actividad electrónica real, mientras que en azul es la predicha para todas las épocas de este sujeto 15. Acá el eje X representa el tiempo, mientras el eje Y la varianza de la actividad electrodérmica. Y observando estas predicciones en sujetos individuales, acá en el sujeto 16, queda claro que las predicciones son buenas para la mayoría de las épocas. Pero para mí algo tal vez más interesante sería ver qué ocurre en el sujeto con peor rendimiento, o peor performance en este modelo, que es el sujeto 28. Y si examinamos las predicciones para este sujeto, podemos ver que en general las predicciones son buenas, excepto en las primeras épocas, ¿sí? Que parece que tiran el R cuadrado hacia valores negativos. O sea que incluso en el participante con peor performance, con peor rendimiento del modelo, este modelo de Diag o diagonal parece estar prediciendo bien la varianza de la actividad electrodérmica en la mayoría de las épocas, al menos en cuanto a los patrones generales de esta señal. Después de implementar los análisis predictivos con el modelo de Spock a cada participante, y al trabajar con modelos lineales, fue posible identificar los componentes de Spock que más se relacionan con la actividad electrodérmica para cada sujeto. Acá vemos de nuevo los sujetos 15 y 16, principalmente lo que podemos ver son patrones globales de actividad en la mayoría de los componentes detectados por Spock, por ejemplo los 5 componentes primeros del sujeto 15, pero también podemos observar la contribución de componentes de E o G, o componentes visuales, esto que podemos ver en los primeros componentes del sujeto 16, que da cuenta de actividad ocular en la tarea afectiva que están siendo presentados los participantes. Bueno, ¿cómo interpretamos entonces estos resultados? Bueno, en primer lugar, la performance de los modelos de predicción de la varianza de actividad electrodérmica fue mejor que para la media de la actividad electrodérmica, y esto tiene sentido si tenemos en cuenta que los componentes fásicos de la actividad electrodérmica se miden tradicionalmente calculando la diferencia entre un punto máximo y un punto mínimo en una época de interés. Entonces está claro que este tipo de medición está más cerca de la varianza de la señal que de la media, y podría explicar los resultados encontrados. Pero por otro lado, el modelo que mejor performance tuvo es el modelo de Diag, y esto puede indicar que la información extraída es más bien univariada, y que la covarianza entre conales es menos importante. Y esto es coherente con un patrón de actividad difuso en la señal de G que encontramos, por ejemplo, en los componentes de Spock. Esto, por ejemplo, podría observarse en el caso de que las fuentes principales de la señal sean subcorticales, que un poco era nuestra hipótesis. En cuanto a los componentes de OG, que vimos también en Spock, podemos plantear esta cuestión de que tal vez estas señales de OG no son artefactos, como generalmente se entiende en la literatura de electroencefalografía, sino que más bien podrían estar relacionados con el fenómeno de arousal que nosotros queremos medir. Por último, también es posible pensar en las implicancias que este enfoque podría tener a nivel clínico, porque
Considerando que la arousal es una de las definiciones principales en distintos trastornos mentales, tal vez podemos pensar que utilizar la dinámica existente entre eje y actividad ectodérmica, es decir, esta señal predicha, podría ayudarnos luego a predecir otros targets clínicos. Muchas gracias.